Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y aunque sé que para muchos este es un tema trillado, igual que en la pasada contienda electoral dije que era el tema principal de la contienda, y salvo la polarización entre comunismo, socialismo, madurismo, castrochavismo y americanismo, lo fue. El tema de la energía eléctrica y nos va a ocupar muchos de estos episodios, como en el caso del día de hoy. Porque el fin de semana ha sido intenso en términos del deterioro de la relación, si es que hay, entre el gobierno de Jennifer González y la compañía privatizadora de la transmisión, la distribución de electricidad en Puerto Rico, la muy demonizada Luma Energy. Este fin de semana, luego de una serie de intercambios que comenzaron la semana pasada con la filtración de un documento interno de Luma en el que se instruía y se le informaba a los empleados de esa compañía que Luma iba a empezar a tomar medidas para paliar lo que ellos llaman una insuficiencia fiscal que le adscriben a que el gobierno de Puerto Rico no le está pasando los fondos suficientes, la remesa mensual suficiente que aplica bajo el contrato. Y según ellos, el gobierno la deuda cerca de 800 millones de dólares. Recordarán que lo discutimos aquí, habían anunciado que las brigadas nocturnas iban a dejar de operar con la excepción de las que pudieran atender brigadas no, averías de más de 1,000 abonados. Ese fue el punto de inicio de una controversia que ha ido, de tantas que ha habido entre el gobierno y Luma, pero que ha ido escalando y que en este fin de semana llegó a, me parece que a niveles ya de alto voltaje, por utilizar una imagen asociada. Luma, pocos días después, y luego de mucha presión pública y de un ejercicio de relaciones públicas de parte del gobierno intensivo, envió una escueta comunicación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la que le decían, en aras de mejorar nuestra relación y de resolver el problema fiscal, o sea, la deuda, vamos, en los próximos 90 días estamos revirtiendo la directriz de las brigadas nocturnas. Parecía que eso había sido un gran triunfo del gobierno y que había además pues fundamentalmente vuelto nuevamente a una relación de mínima colaboración. No fue así porque ahora sabemos que por esos días, el jueves 16 de octubre, se dio una reunión en la Junta de Control Fiscal, en las oficinas de la Junta, en la que estaban sentados a la mesa todas las partes. El gobierno con el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, Josué Colón, Luma con Juan Saca y todos los componentes, la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un estilo de trabajo que la Junta ha ya practicado antes. Por ejemplo, cuando el problema de la poda y cuando comenzó la discusión de si se había podado suficiente vegetación y por qué no se había avanzado, la Junta convocó esta serie de cónclaves en la que Robert Mujica, el director, pues básicamente le hace saber a todo el mundo que ninguno de los que están en la mesa se van a ir. La Junta, yo no sé si están a favor o en contra, pero ha sido un garante del modelo privatizador en energía eléctrica. Y el gobierno es el gobierno. Este 16 de octubre hubo una reunión parecida sobre el tema de las finanzas en la que la compañía asesora de la Junta en asuntos fiscales, la firma Ernst Young, una firma muy conocida de contaduría, de contadores públicos de los Estados Unidos, hizo una presentación que nadie ha visto, que nadie ha tenido acceso a ella, salvo los que estuvieron allí, y que el SAR de Energía tomó como punto focal para una nueva embestida contra la compañía Luma y hace un media tour, hace un tour de medios
el viernes en la mañana y en la tarde estuvo en mi programa de radio en Noti1 al mediodía y tuvimos la oportunidad de hacerle allí preguntas puntuales sobre temas específicos. Yo no soy de los programas de radio que usted puede ir a hacer relaciones públicas y todos los que van a mi programa lo saben, incluyendo los funcionarios del gobierno. Tampoco soy un programa de entrevistas, por lo tanto, cuando doy una entrevista es porque me parece que esa entrevista va a arrojar información importante sobre alguna discusión. Pero esa misma tarde que el SAR estuvo desmintiendo en base a la presentación que hizo Ernst Young los argumentos de Luma, por ejemplo, dijo el SAR que Ernst Young valida que la autoridad no le ha retenido fondos del contrato a la autoridad, que le han transferido más de 900 millones de dólares en exceso de lo presupuestado entre 2022 y 2025 a Luma por encima del presupuesto, que Luma no ha trabajado eficientemente los reembolsos y por lo tanto el gobierno ha tenido que estarla salvando y haciéndole préstamos del Fondo General y de la Caja de Energía Eléctrica que totalizan 873 millones de dólares, que es más de lo que Luma dice que el gobierno le debe. Y además que había, según el SAR, 70,000 contadores de luz en Puerto Rico que no sirven y que no se pueden leer porque no sirven, lo cual lleva a la compañía a no poder facturar toda la electricidad que distribuye. Son todas fallas muy graves de la operación pública y el SAR básicamente dijo, mire, con una gente así, que lo que quieren es que el gobierno lo siga manteniendo y que ellos no hacen su trabajo de poner en orden su presupuesto y sus finanzas y que gastan más de lo presupuestado, este contrato no puede seguir. Esa misma tarde, Luma hizo una movida estratégica más agresiva que la cancelación de las brigadas nocturnas. El viernes por la tarde se confirmó el despido de 160 empleados de la compañía sin previo aviso, muchos de los cuales eran empleados eran empleados de Luma asociados directamente con la vieja Autoridad de Energía Eléctrica y las personas que en la Autoridad de Energía Eléctrica recogían dinero para el PNP, participaban en las campañas y en el grupo de los energéticos progresistas, o emparentados con políticos del PNP, como la hija de la senadora por Bayamón, Migdalia Padilla, y otros, que es una movida básicamente de mandar un mensaje de nosotros, esto no es una tregua, nosotros vamos a seguir haciendo valer nuestros reclamos, ¿no? Y Luma dice, los hemos tenido que despedir, pero quirúrgicamente escogidos, me parece a mí, todos PNP me dicen. Los hemos escogido porque, bueno, como el gobierno nos debe y no nos paga lo que nosotros necesitamos, pues no tenemos con qué pagarle. Esa movida fue respondida el fin de semana con sendas cartas de todo el mundo. Básicamente todo el mundo está fiscalizando ahora Luma. El negociado de energía pidió una información sobre cómo eso va a afectar el servicio de electricidad. El negociado tratando de buscar algún tipo de acomodo bajo la luz para que vean al ente que se supone que regule el negocio de la electricidad en Puerto Rico y que ha sido además inclusive atacado por el propio gobierno como responsable de los aumentos que hemos recibido en la tarifa en los últimos 2 meses, casi del 20%. Que es el tema que en realidad tiene a la gente muy insatisfecha. El gobierno pudo paliar los apagones de verano, pudo evitar que hubiera apagones masivos, pero el aumento en las facturas, con las razones que se da para esos aumentos, realmente es casi lo peor que podría haber pasado. Y lo peor de todo es que eso va a seguir ocurriendo. Bueno, regresando al sábado, el SAR de Energía le remite una carta de 10 páginas a Luma, en la que le da hasta el viernes 24 para entregar una serie de todos los documentos que tengan que ver con las operaciones financieras, con las operaciones fiscales, con toda la evidencia documental y, bueno, obviamente un requerimiento de mayor envergadura y corona el requerimiento diciendo que si no cumplen se van a tomar medidas según las se disponen en el contrato. O sea, una amenaza de ir más allá en el proceso de la cancelación. Es curioso porque
el Josué Colón, en su comunicado de prensa, todo esto vino acompañado de un operativo de relaciones públicas en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa. eh, en una entrevista, como parte de esa ofensiva de relaciones públicas que le da al periódico El Vocero, que ha tenido más suerte con las exclusivas con los funcionarios de alto rango de este gobierno que ningún otro periódico en el país, Josué deja caer que Luma los acusa de que, lejos de buscar soluciones al problema fiscal, están, dice él, presionando y utilizando, casi estoy citando sus palabras, a la Junta de Supervisión Fiscal, padrinos de Luma, dice Josué, para meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, a los puertorriqueños, y que él y el gobierno van a evitar eso. Esa expresión de Josué a mí me prendió todas las alarmas políticas, porque primero, que haya metido a la Junta de Control Fiscal en la refriega y le haga una acusación de estar favoreciendo a Luma con sus decisiones, con sus acciones, no es lo mismo que favorecer la privatización del servicio, sino de favorecer a una compañía en particular y llamarle padrino. Eso ya escala el nivel de la pelea, porque la Junta de Control Fiscal es la Junta. Es decir, se vaya Luma o se quede, la última palabra en términos fiscales, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el gobierno central, en la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, en los contratos que se firman para suplir combustible, lo tiene la Junta de Control Fiscal, que por cierto ha paralizado varios de esos contratos. Entonces, fíjense esta circunstancia. Se abre un frente contra y se sube de tono contra Luma. Se abre un frente contra el negociado de energía y se le echa la culpa de los aumentos a la electricidad. Y se abre un frente ya con la Junta de Control Fiscal, a la que se le acusa de estar en contubernio con las compañías privadas contratadas por el gobierno de Puerto Rico para no permitir la cancelación del contrato. Esa no es una buena estrategia, salvo que usted tenga la pelea casi perdida. Usted no abre una pelea en todos los frentes, porque eventualmente usted va a necesitar, si no aliados, por lo menos gentes que se mantengan fuera y neutrales para poderse apoyar en la pelea. Sobre todo cuando usted no tiene la última decisión en sus manos. La decisión de cancelar el contrato, al fin y al cabo, va a depender de la disponibilidad de la Junta para autorizar los gastos que esa cancelación va a significar. Así que yo creo que el gobierno ya se dio cuenta que esta es una pelea que va a dilatarse. Estamos ya casi en 2026. Lo que queda de este año es lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, pero básicamente noviembre, porque diciembre es el mes de la Navidad. Y si el gobierno no se ha movido a cancelar el contrato o a solicitar el proceso de arbitraje o de mediación, yo creo que van a tener que terminar en el proceso de mediación, que es el que incluye los asuntos financieros y fiscales. El arbitraje es solo para los temas técnicos de ingeniería y de servicio. Pues el calendario no suma. Es decir, si se van por la vía de la mediación, eso va a... Primero hay que escoger un mediador, que se tienen que poner de acuerdo Luma y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas o la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese mediador tiene que recibir las mociones, tiene que recibir los argumentos de cada una de las partes para luego, en el examen de ese proceso, determinar si procede la cancelación del contrato o si no procede. Y como la mediación no es lo mismo que el arbitraje, el contrato dispone que la mediación es apelable a los tribunales. Pues es de esperar que el resultado de esa mediación va a terminar en los tribunales. Y en los tribunales, que podría ser el Tribunal Federal, en el caso de la jueza Swain, ese es un proceso en el que ambas organizaciones pierden control. Ahí ya es sujeto a los calendarios del tribunal, a los calendarios del abogado y a la atención o celeridad con la que los jueces o el juez a cargo o la jueza atienda
la controversia dentro de todas las que tiene ante sí. Y ahí usted póngale el sello de que el 2027 se va a ir en ese proceso, si no más allá. Perdón, el 2026, lo que nos dejaría como mucho saliendo de ese proceso en el año antes del de las elecciones. Un año en el que ya la mayor parte del gabinete está acomodándose políticamente, que se están cuajando las campañas y los grupos primaristas, que yo no tengo duda de que en el PNP habrá primaria, si no es que la gobernadora desiste de la reelección. Y entonces es muy diferente el calendario en ese año. Y el gobierno sabe que muy probablemente va a llegar al proceso político sin haber resuelto lo que es la principal de las promesas de campaña que hizo la gobernadora Jennifer González. En el camino usted puede decir, bueno, pero es que es un sistema de ley y orden, que el debido proceso, que las garantías de la Constitución, de la ley, que también hay que garantizárselas al UMA para que luego no... Todo eso es cierto, pero todo eso son dilaciones al proceso. Todo eso toma su tiempo. Y ni siquiera se ha sometido todavía la notificación de cancelación bajo las cláusulas del contrato. Y ante eso, el gobierno ha decidido que va a dar la pelea en todos los frentes para llevar el mensaje de que no es que ellos no han querido cancelar, sino que han tenido obstáculos y el proceso ha sido complicado, pero que ellos están dando la pelea. Es decir, para que resumamos, que esto ya dejó de ser un asunto de gobierno y un asunto de administración, y esto yo no tengo duda, por lo que les acabo de contar, que está en el terreno de lo político partidista. Y en ese sentido, pues mis esperanzas de que esto se resuelva con apego al mejor interés público son cada vez menores. Les explico por qué. Ese contrato se puede cancelar ahora y pagar la penalidad de los 200, 300 millones, que es mucho menos de lo que se van a gastar en litigios y en abogados y en procesos judiciales, en todo eso que yo les acabo de describir. Pero el gobierno quiere colgarse la medalla de que lo va a cancelar sin costo al erario, la cancelación, por lo menos en penalidades. Y ese es el camino largo. Y en ese camino, una vez estemos inmersos en el proceso electoral, todo es debatible y todo es cuestionable. Y lo que menos prevalece es el interés público. El gobierno, por lo tanto, sabe, decía yo hoy en la radio, que es probablemente más fácil que el Congreso le dé la estadidad a Puerto Rico a que ese contrato se cancele antes de la fecha de las primarias en las elecciones, y de ahí la guerra de pelear contra todos para alimentar el discurso político y no el proceso legal. Seguimos mañana.